Bueno, pues vamos a comenzar metiéndonos en materia con uno de los primeros proyectos que salen en el listado por nombre, que es el Apache JDO. Vale, Apache JDO o Java Data Objects es una especificación de la tecnología Java que permite la persistencia de datos en bases de datos relacionales, importante, no relacionales, y también estructuras como pueden ser ficheros Excel, etcétera, etcétera. ¿Vale? Surgió a principios del año 2000 como una iniciativa para simplificar el acceso a los datos y la persistencia de aplicaciones Java. Los interfaces más importantes dentro de este proyecto son el Manager de Persistencia o Persistence Manager, que es el responsable del ciclo de vida de las instancias persistentes, el objeto Query, que es el encargado de realizar las consultas en el almacén de datos y devolver instancias persistentes o valores, también os lo dice aquí. Y después está el elemento Transaction, que básicamente es el que maneja las transacciones dentro de este tipo de contexto. Vale. La idea principal es que cogemos el objeto Persistent Manager, porque es el que nos va a dar un driver de conectividad hacia la persistencia, lanzamos la query y esto es lo que nos controla si todo va bien con un commit o bien con un rollback. ¿Qué más os podemos explicar? Aquí básicamente que JDO, la especificación fue desarrollada bajo la Java Community Process o JCP. Aquí podéis ver la especificación, que básicamente esto lo que va haciendo es ir mejorando la especificación del estándar de JDO. ¿Vale? Después, ¿qué más podemos sacar de aquí? Bueno, la última versión es la 3.2.1, que introdujo mejoras sobre todo en el soporte de optionals, del objeto optionals y consultas tipadas. ¿Vale? Veréis por ahí que hay alguna referencia a lo mismo. La implementación, es decir, existen varias implementaciones comerciales y de código abierto, y la que veremos nosotros será la de Data Nucleus, que es una de las que más activamente soporta este tipo de especificación. Vale. El equipo de programadores, vamos aquí. Bueno, veis que estos son los principales programadores del proyecto, aunque originalmente la función principal de manager que hay en Craig Russell, que es un destacado ingeniero de software que ha sido uno de los principales impulsores y arquitectos del proyecto JDO. Y por otro lado tenemos también en el equipo a David Jordan, que es coautor del libro Java Data Object con Craig Russell, en el cual nos da ya una versión influyente sobre la tecnología JDO y aquello que implica. Daros cuenta que esto es algo que nació a principios de los 2000 y que, bueno, desde aquella aún hay proyectos como Apache Hype que internamente suelen tener alguna parte de persistencia de datos con JDO. No es muy normal porque Hibernate ha ganado bastante peso en el mercado. Bueno, pues nos vamos a meter ya de lleno en todo lo que es la etapa de programación. Bueno, como siempre, yo tiro de una máquina virtual, con lo cual podéis ir viendo que voy a crear en este caso KDE o MemoWare o otras alternativas. Yo creo una máquina virtual para empezar a trabajar limpia con una distribución Ubuntu de serie. Vamos allá, la iniciamos y vamos a ir poco a poco viendo cómo se procede con esto. Yo generalmente ya la tengo preconfigurado con un usuario para no perder muchísimo tiempo aquí. Lo que hago ahora es básicamente ajustar o redimensionar el portal al tamaño de pantalla e iniciamos una consola. Bien, comprobamos si hay una máquina virtual Java. Veis que ahí nos dice que podemos instalarla desde cualquier repositorio tradicional. Vamos a redimensionar un poquito la ventana y ahora lo que vamos a hacer es instalar tres utilidades. La primera es SDKman, que la podéis buscar en internet, ahí lo tenéis, creo que tiene para Linux y para Mac, y básicamente es ejecutar ese script.
copio control C, control V y allá que vamos. Ahí, como veis, instalamos el JDK. ¿Esto para qué vale? Pues muy sencillo, para listar, ir haciendo como varias configuraciones de máquinas virtuales, por ejemplo. Veis que aquí podemos instalar Temurin 17, 11, 8, 21 o 22. ¿Cómo se hace? Bueno, pues SDK, install, Java y la versión que necesitamos. En este caso vamos a tirar siempre con una LTS o de largo soporte temporal, el long term support, que es el LTS, el significado de LTS. Aquí instalamos la máquina virtual, se desempaqueta, venga, vale. Y una vez que tenemos la máquina virtual podemos comprobar que la máquina virtual está presente. Ahí la tenéis. Vale, podéis instalar cualquiera. Generalmente yo prefiero instalar Temurin o la de Amazon, la correcto, porque suelen ser bastante estables. Siguiente utilidad que vamos a instalar es básicamente el Apache Maven. Apache Maven es un gestor de dependencias o contenedor de repositorio de dependencias que es muy útil para todos los proyectos de Java. Vale, hay gente que lo instala directamente desde el repositorio, pero yo prefiero crearme un directorio. Dentro del directorio me descargo esa versión de Maven 399, se descomprime, ahí lo tenéis, y ahora lo que hago es, primero borramos eso. Vamos a ver. Maven aún no está configurado, pero bueno, primero movemos el directorio a una cosa más sencilla, entramos dentro y ahora sí podemos ejecutar un MNV. Vale, ahí veis la versión de Maven 399. ¿Qué pasa? Que generalmente no está accesible en el path, entonces yo lo que suelo hacer es crearme el directorio bin dentro de mi espacio de usuario de Linux. Dentro del espacio bin lo que hago es un link simbólico a ese ejecutable de Maven, como veis a continuación. Vale, y después lo que hago es meterlo podéis meterlo en el bus RC si estáis usando bus, o yo como estoy usando ZSH, pues básicamente lo introduzco en el path. Entonces añades el home /bin para que te lo cargue cuando inicies la consola y metes lo que tenías en el path. Salvas, guardas, volvemos a cargar con, bueno, se puede hacer de varias maneras. Con el exec debería ser suficiente. Vale, ahí lo que he hecho es volver a recargar el ZCH. Ahora vamos a visualizar el path. Ahí, como veis, ya está el home /jose/bin y entonces voilà, ya lo tenemos en el path del sistema, lo cual es bastante útil. Más cosas que tenemos que instalar. Nueva ventana y ahora buscamos el IntelliGent, porque bueno, podéis usar cualquier tipo de editor de código, ¿no? Yo es que estoy como siempre suelo trabajar con proyectos Java bien antiguos o bien con Spring Boot, con toda la capa de Spring, pues suelo usar este tipo de editores. Copio el link igual que teníamos antes, cuidado que eso te lo descarga. Volvemos a la parte de directorio, igual que hicimos antes. Bueno, pues primero borramos eso del Apache, que ya no nos vale para nada, y descargamos primero el IntelliGent, que esto lo lleva un ratín. Vale, he acelerado un poco la descarga para que os quede más visual. Bueno, ahí el nombre se me coló, se cambia
IntelliGent o IDEA IC de Community Edition, vale, y ahora hacemos un tag -xcz del IDEA, vale, eso descomprime todo el directorio, al igual que hicimos antes. Cuando acabe renombraremos el directorio, porque bueno, esa versión es bastante incómoda. Entonces, bueno, igual que se hizo antes, cambiamos este directorio, el nombre de este directorio por este. Perfecto, nos cargamos el tag gz y nos vamos al directorio bin. Y igual que hicimos antes, hacemos un link simbólico del home Jose software idea bin idea a idea, vale. Entonces, a partir de este momento, igual que teníamos antes, ya tenemos el IDEA metido dentro. Vale, no os preocupéis por los errores. Y bueno, aquí ya tendríamos lo básico. Esto nada, que esto es alguna prueba que hiciera antes, entonces se queda en el home. El plugin que podéis instalar, sobre todo para inicializar el Spring Boot, es este, el Spring Split, perdón. Reiniciáis el navegador y voilà. Ya tenéis todo lo que teníamos que tener. Tenemos la máquina virtual de Java, tenemos este inicializado de Spring Boot y vamos a crear un proyecto con Maven Java 3.3.3, que es la versión estable, el grupo Apache Research, y esto va a ser una demo JDO. Vale, vamos a hacer lo básico para poder trabajar. Vamos a empaquetarlo como un jar, y dependencias que vamos a instalar es el DevTools y el driver de MySQL, y generamos, hay que darle un path a donde el espacio de trabajo, con lo cual creamos en nuestro directorio normal una nueva carpeta llamada Workspace, le damos a aceptar, vale, y ya tenemos el ficherito. Ahora empieza la magia de Maven a reconocer las dependencias de Spring Boot. Como veréis, empezará a cargaros todo. Os está diciendo que va a cargar el fichero de Maven porque tiene un fichero POM, con lo cual ya va a hacer la construcción de las carpetas y dejaros las fuentes por un lado, los targets por otro, los resources por otro, y abrimos un terminal desde el propio IDE, ¿vale? Aquí, para empezar, hacéis un Maven Clean Package para ver que todo esté ok. Eso debería de compilar y empaquetar la solución. Veis que no hay problema. Y si abrís, bueno, ahí os quedaría efectivamente os quedaría un jar, y el jar lo podéis ejecutar. En este caso, como no tiene nada, veréis que entra y sale con una salida estándar, vale. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es instalar las dependencias de JDO. La primera, como os decía en la presentación, hay que instalar parte de Data Nucleus, que es una de las principales implementaciones de Data Store. Ahí metemos veis como el autocompletar os va completando los distintos artefactos que podéis cargar, vale. Y la versión, por supuesto, siempre intentar ir a la última disponible, vale. Veis que ahí solo ya nos sale la 6.0.7 y de ahí para abajo, pues bueno, iros siempre a la última, básicamente porque si hay errores de seguridad ya estáis contemplando ese tipo de casuísticas en vuestro proyecto desde el comienzo, vale. Al igual que instalamos Data Nucleus, perdón, la versión principal, que es el core de JDO, ahora vamos a tener que instalar también Data Nucleus, a ver si lo encuentro por aquí, creo que es este, vamos a ver, RDBS, vale, este creo que es el que tenemos que instalar. También como en la anterior, la última versión que podamos incluir, y nos quedan dos más. Vamos a ver.
por un lado tenemos el org data nucleus, vale. Veis que cuando autocompleta siempre os va a cargar el primero que tenga en el listado de la pilla carta. Bueno, este lo quitáis y a ver, ahora lo que tenemos que instalar es el API de JDO, vale, y la versión, en este caso la más actualizada, la 6.02, vale. Y la última dependencia que tendríamos que instalar es, vamos a ver, data nucleus, igual que antes, Java, creo que es así, vamos a ver si, vale, y esta es la especificación que os decía de la Java Community, vale, que es la especificación del API. Bueno, aparte de esto, JDO necesita un plugin para que en el momento de compilación de las clases a bytecode perdón, se incorpore información sobre el mapeo, vale. Entonces eso se hace lo podéis hacer de muchísimas maneras, pero bueno, en la documentación os van a decir que se ejecuta la método de enhance sobre el plugin de data nucleus, vale. Entonces ahora compilamos otra vez, veis que ahora se están descargando todas las dependencias de JDO y en teoría debería estar todo ok, perfecto. Bueno, pues a nivel de dependencias deberíamos de estar cubiertos para empezar. Bueno, pues una vez hecho esto, vamos a comprobar de crear un nuevo paquete entity. Este paquete va a tener una clase product que va a ser la entidad que vamos a intentar controlar desde JDO, vale. Entonces lo primero que tenemos que hacer es indicar la JDO que esta clase es persistente. Como veis, no me está reconociendo la entidad como la anotación dentro de IntelliJ, con lo cual Maven, Rebuild Project, y ya veréis que empieza a indexar correctamente todo lo que son las dependencias de JDO. Y ahora podremos hacer, si está bien, ahí está, la capacidad para hacer la entidad persistible. Bueno, los atributos que vamos a definir son tres. Por un lado vamos a introducir un ID. Vale, ahora hay que introducir la notación primary key para decirle al sistema que esta es la clave primaria, y la estrategia va a ser incremental, vale. Así va a ir incrementando el índice a medida que vayamos introduciendo productos. Entonces, aparte de eso, introducimos precio y nombre, y esto ya estaría. A continuación creamos otro nuevo paquete que será útil, donde definiremos la entidad principal que nos ayudará a conseguir la factoría de Entity Manager, ¿vale? Bueno, pues ahí le llamamos JDO útil, definimos la propiedad Persistent Manager Factory en base a un fichero que vamos a definir posteriormente, que es JDO MySQL.properties. Definimos un método para obtener esa factoría, devolvemos el valor y esto ya estaría. Lo que nos quedaría ahora por definir es el fichero, que lo vamos a hacer ahora, aunque la definición vendrá posteriormente. Vale, siguiente paso es definir un método. En este caso definimos una clase simple, recuperamos la factoría de esa clase JDO utils, vale. Del manager atraemos la transición, hacemos un try catch, comienza la transición, definimos el producto, le fijamos un nombre, le fijamos un precio y le decimos al objeto transferencia que haga el make persistente, hace commit si todo va bien,
Y si hay problemas, lo primero que tenemos que mirar es si la transacción está viva, ¿vale? Eso se hace con el isAlive o isActivate y se hace un rollback de la transacción. Sería bueno definir un logger, básicamente, para si hay algún problema verlo en la consola de Spring Boot, y así, bueno, aquí ponemos el logger. Hay que ponerlo estático, si no en el método no va. Logger.error, le damos, obtenemos el método, ahí hay phantom catch, e.getMessage y finalmente cerramos el objeto de Persistent Manager, y con esto estaría todo, ¿vale? Ahora, ¿qué nos hace falta? Bueno, pues definir el MySQL. Para eso lo más importante es definir una composición en Docker, con lo cual yo ya tengo por aquí el Docker instalado, y hacemos un docker compose.yaml, ¿vale? YML. Aquí tengo la composición para construir principalmente un MySQL, ahí lo veis, y ahí básicamente lo que le estoy diciendo al docker compose es la base de datos va a ser MySQL 8.0, el nombre de la base de datos DB, usuario y password ya los dejo así, ¿vale? Y el usuario es root y el password. Esto lo podéis ir modificando en función de las necesidades que tengáis, pero básicamente es lo que deberíamos de poder hacer para arrancar un MySQL en modo Docker. Entonces, la versión de Compose 2.29, la versión de Docker 27.2. ¿Y qué hacemos ahora? Básicamente un Docker Compose, le pasamos el fichero compose docker app y -d para modo daemon. Esto arrancará la descarga de la imagen, que yo no la tenía, y arrancará el contenedor, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos la composición arrancada, como podéis ver ahí abajo, está todo corriendo, el socket en el 3306. Volvemos al editor, copiamos las propiedades de JDO para persistencia en MySQL, SSDriver, esa es la conexión, usuario y password root, y definimos la unidad como persistent unit MySQL, ¿vale? Si todo está ok, lo que tenemos que hacer ahora es instalar un cliente de MySQL para ir viendo lo que va modificando el programa en la base de datos. Vale, instalamos la versión 8.0, ahí va. Vale, y ahora nos podemos conectar con un MySQL -u-p a la base de datos de B. Como podéis ver aquí, compilamos, todo va ok, con lo cual esto ya estaría, y ahora intentamos arrancar la aplicación. Bien, ahí da un error, vale, porque nos falta un parámetro en el fichero de configuración, se añade para hacer que puedan añadir tablas. Vale, ahora ya tendríamos eso lanzado, y si vamos a la base de datos, entramos, vemos la tabla producto y hacemos un select sobre product con mayúscula, vale, ahí tenéis un producto A con un valor, vale, y ahí la descripción de los tipos. Lo que hemos visto hasta ahora es básicamente un ejemplo sencillito de JDO y cómo entran en juego algunas de las ventajas más importantes, como puede ser la extracción de SQL. No hemos visto ninguna query en SQL. Hay una independencia del motor de base de datos, en este caso hemos usado MySQL, pero podríamos haber usado Postgres sin ningún tipo de problema. Y hay una compatibilidad de los POJos, es decir, los objetos planos como product pueden ser reusados en otras aplicaciones de Java existentes y mejorar el mantenimiento general de la aplicación. También hemos visto la parte de transaccionabilidad y concurrencia. Ahora lo que veremos es básicamente las consultas tipadas, lo que nos va a permitir, por un lado, mantener la seguridad de los tipos, ver alguna query por precio, por ejemplo, y ver cómo la persistencia se comporta de manera correcta con la base de datos que tenemos actualmente. Pues volvemos otra vez al proyecto, como siempre. Acordaros que tenemos la base de datos MySQL levantada. Vamos a crear un nuevo paquete, en este caso va a ser repository, y en este vamos a crear una clase llamada query repository.
Vale. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues básicamente un método que nos devuelva la lista de productos en base a un umbral. Vale. Le llamamos getProduct by precio mínimo. Vale. Le pasamos el Entity Persistent Manager y un precio mínimo. Vale. Sobre ese precio mínimo, básicamente lo que hacemos es una query sobre la tabla de productos, de ahí la clase timpada, y fijamos un filtro que nos devuelva aquellos productos que tengan mayor que el umbral que le estamos pasando. Y básicamente lo que hacemos es ejecutar la query con ese atributo. Vale, hacemos un cast a la lista de productos. Ahora venimos otra vez al método principal, igual que hicimos en el caso anterior, y definimos un método tipado, vale, una query tipada, perdón. Cogemos, igual que hicimos en el anterior caso, el Persistent Manager, el objeto Transaction, hacemos un try catch, recuperamos la lista de productos en base a ese tipo de query, vale, ahí query product.getPrecio mínimo, vale, y iteramos sobre cada uno de los productos que encontremos por encima de 50 unidades y hacemos un print al logger tanto del nombre como del precio. Vale, ahí ponemos el precio y el nombre, y básicamente si hay algún problema, igual que hicimos antes, miramos si la transacción está activa. Si es así, hacemos un rollback, y si escribimos al logger un error. Finalmente cerramos el Entity Manager y listo. Con esto ya prácticamente estaría. Compilamos. Aquí hay un error, vale, esto es un doble. Volvemos a darle a la matraca y parece que compila. Perfecto. En la base de datos seguimos teniendo un único valor. Corremos el Spring Boot y vemos que ya nos devuelve un valor por encima de 50. Hay otro que hemos metido como 4, que es el anterior, para tener dos ejemplos, uno por encima y otro por debajo del umbral. Veis que el contenedor está adelantado y ahora lo podemos parar porque esto ya estaría. Bien, en el ejemplo que acabamos de ver, básicamente hemos visto cómo construir una query tipada buscando productos con un valor del umbral. Está bien, es algo muy sencillito de implementar y podemos extrapolar toda la parte del SQL y el motor de base de datos. Pero lo realmente relevante de JDO es básicamente que podemos hacer la persistencia sobre cualquier otro tipo de estructura de datos no relacional, como puede ser un fichero de Excel. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo persistir lo mismo que acabamos de hacer, pero en un fichero de Excel. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Primero tenemos que crear el nuevo fichero JDO Excel, porque ya no usamos MySQL. Copiamos aquí la definición para poder hacer la persistencia y tendremos que dar una dependencia mayores en Data Nucleus para la parte del Excel. Buscamos por Excel, esta es la que tenemos que cargar y como siempre la última versión. Y aquí ya no hay mucho más. Refrescamos para cargarnos esta dependencia y ahora lo que tenemos que hacer en el JDO útil es coger la factoría de este nuevo fichero, ya no de MySQL sino del Excel, y tener un método que devuelva esta factoría para poder hacer algún tipo de ejemplo. Vale, ahí podéis ver que básicamente hacemos un duplicado de lo anterior. Vale, bien, pues ya tenemos la factoría en JDO útil y ahora vamos a crear el método. Vale, este es un test sencillito y rápido que básicamente cogemos el Persistent Manager de esa factoría, cogemos la transacción en curso y básicamente es abrimos transacción, generamos un producto, en este caso a partir del constructor de nombre y precio. Es algo un poquito más sencillo para no tener que andar haciendo un set de cada uno de los atributos, y llamamos al método de la transacción makesPersistent. Guardamos el producto y hacemos un commit. Si hay algún problema y la transacción está activa, hacemos un rollback y escribimos un mensajito en el fichero de log. Y finalmente cerramos el Entity Manager. Vale.
Con esto ya estaría. Comentamos los otros dos métodos porque ahora no deberíamos de tener problema. E intentamos compilar, funciona. Ahora intentamos correr el Spring Boot y hay un error, evidentemente, porque la factoría está intentando conectarse a MySQL. Bueno, no hay problema. Arrancamos otra vez en MySQL para que no nos dé problemas. Y ahora nos falta en el fichero de configuración, igual que teníamos en MySQL, definirle que pueda crear tablas. Vale. Con esto y un bizcocho debería de compilar. Ahí está. Y lo podemos ejecutar. Vale. Ahora veis como tenemos un fichero product.xml y yo me voy a internet que no tengo nada de Excel local. Cargamos el fichero y ahí veis. Por un lado, en la primera pestaña, el incremento de la tabla, que este es el secuencial y este es el valor 1. Vale. Volvemos a ejecutarlo, volvemos a tener otro fichero de Excel y ahí veréis que está en el 20 y tenemos un producto 1 y 10. Hemos visto un par de ejemplos sencillitos de cómo funciona Apache JDO, pero lo que hay que tener presente es que aparte de las posibles ventajas que pueda tener, existen una serie de inconvenientes que también hay que tener presentes a la hora de adoptarlo. Uno, es menos popular que otro tipo de frameworks de persistencia, como puede ser JPA o Hibernate. Tiene una curva de aprendizaje un poco más alta porque acceso a los recursos o documentación es bastante complicado. Y 3, el mantenimiento de las aplicaciones a medio y largo plazo puede ser complejo, dado que no hay tantos desarrolladores involucrados. En la descripción del vídeo os dejaré una de las últimas conferencias de Craig Russell sobre el proyecto de Apache Software Foundation, no tanto relacionado con JDO, sino de manera general, pero para que veáis que aún sigue en activo. Como anécdota del proyecto os puedo contar que en una de las primeras conferencias de Apache JDO, el bueno de Craig Russell, en vez de ponerse a mostrar transparencia sobre transparencia, lo que hizo fue hacer una demo de 10 minutos en la cual mostraba las virtudes de JDO en comparación con JDBC. Hasta aquí todo lo de Apache JDO. En el siguiente vídeo seguiremos explorando algunos de los proyectos de Apache Software Foundation. Espero que os interese. Un saludo.